a 3 personas que vivieron por la fe. Pero antes de avanzar, vamos a pedir la dirección al Señor. Padre Celestial, gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias Padre porque me permite, Señor, poder exponer su palabra. Y Padre, rogamos que usted pueda hablar a su iglesia por medio de su Santo Espíritu. Señor, ayúdenos a comprender las verdades que aparecen en su palabra. Rogamos, Señor, que usted supla mi debilidad, que usted obre a pesar de mí. Señor, usted rogamos que pueda guiarme para exponer solamente el mensaje de su palabra y no mis pensamientos, no lo que yo creo, sino lo que aparece en su palabra. Ayúdenos, Padre, a conocerle y ayúdeme, Señor, a exponer su palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como sabemos, estamos viendo Hebreos 11. Ahí ya vi el tiempo, buenísimo. Estamos en Hebreos 11 y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto o lo que nos adelantó el pastor la semana pasada. Hebreos 11 del 1 al 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, cuando pensamos qué es la fe, Hebreo nos va a responder, la fe es una certeza, es una convicción, es tener en claro algo que yo no puedo ver, pero de que sí estoy seguro. La definición que me gustó es la siguiente, es una certeza que afecta todos los aspectos de mi vida. Es una seguridad indubitable en la que baso o sustento mi vida. Por ejemplo, sabemos que el Señor va a volver por su iglesia, que nos va a llevar, y esa es una certeza indubitable. Si somos creyentes, tenemos por cierto que va a llegar el día en donde se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Y estamos seguros de eso, no hay duda, esa es la fe, es una certeza, es una convicción, pero es una certeza que va a afectar mi vida. Va a cambiar la forma en la que comprendo lo que vivo acá. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 8:18 decía, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo estaba seguro de que iba a venir algo mejor. Y como estaba tan seguro de eso, esa fe le ayudaba a vivir lo que pasó el apóstol Pablo, que sabemos que fue apedreado, azotado, dado por muerto, naufragó, todas esas cosas. ¿Por qué el apóstol Pablo la podía vivir? Por su fe. ¿Y cuál era su fe? ¿Cuál era su certeza? Que las aflicciones del tiempo presente no se iba a comparar a lo que venía. Entonces eso es la fe. La fe va a ser una certeza que va a afectar toda mi vida. Y esto se puede evidenciar en acciones, como lo va a decir Santiago. Recordemos en Santiago 2:18. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es algo que se lleva a la vida práctica. Y esa vida práctica finalmente genera un testimonio, como dice Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, la fe es certeza, es seguridad. Y esa certeza y esa seguridad van a afectar mi forma de vivir. Y se van a traducir en acciones. Y esa forma de vida particular, ese conjunto de acciones, va a dar a luz un testimonio. Pensemos, por ejemplo, en Josué. Si pensamos en Josué, capítulo 1, del versículo 7 al 8, está lo que Josué tenía que vivir. ¿Cuál era su fe? Que si no se apartaba del libro de la ley, ni a diestra ni siniestra, sino que meditaba en ella noche y día, para ser conforme a lo que en ella estaba escrito, le iba a ir bien. Esa era la fe de Josué. ¿Cuál fue su forma de vida? El libro de Josué. Todo lo que él hizo. ¿Y cuál es su testimonio? Josué 1:29. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Dios. Entonces, una fe es una certeza o una seguridad. Esa certeza y seguridad va a afectar mi forma de vida y esa forma de vida va a generar un testimonio. Y eso es lo que vamos a ver en 3 hombres, que por eso ponía 3 retratos de la fe. Vamos a hablar acerca de Abel, de Enoc y de Noé. 3 personas que, como dije, tenían su fe clara, tenían su certeza y convicción, vivieron esa fe y alcanzaron un buen testimonio. Entonces, vamos a ir a Hebreos. Vamos a partir con Abel. Hebreos 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El pasaje de Hebreos nos va a decir lo siguiente: hay una persona, esa persona es Abel. Se nos dice que hizo algo por fe, por la fe Abel. ¿Qué hizo? Ofreció a Dios más excelente sacrificio. Entonces, tenemos de nuevo, Abel hace algo por su fe, por su certeza. ¿Qué hace? Ofrece a Dios un excelente sacrificio. ¿Y qué pasó con él? Bueno, alcanzó testimonio de que era justo. Ahora, ¿dónde está la historia de Abel? La historia de Abel se encuentra en Génesis, así que vamos allá. Génesis 4, del versículo 1 al 7. Ahí vamos a ver por qué dice que Abel ofreció por la fe más excelente sacrificio y alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, Génesis 4 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esa es la historia de Caín y Abel. Es la historia de dos hombres. Dos hombres se presentan delante de Dios. Dos hombres llevan sus ofrendas ante el Señor. Pero hay una diferencia. Hay uno del cual Dios se agrada, que es Abel. Y hay otro del cual Dios no se agrada, que es Caín. Esa es la historia de Caín y Abel. Es esa historia de dos hombres que ofrecieron dos sacrificios, uno agradable al Señor y otro no. Ahora debemos preguntarles, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay? Bueno, Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Entonces nos preguntamos, ¿la diferencia estuvo en la ofrenda? ¿Tiene que ver con que Abel ofreció animales y Caín ofreció de lo que él había sembrado? La verdad es que no, porque el Levítico 19, 23 al 24 va a fijar, por ejemplo, la ofrenda de los frutos, en donde la gente, los judíos, iban a plantar, iban a recibir el fruto, no iban a tomar de ellos, pero al cuarto año lo iban a presentar al Señor como sus primicias. Entonces no tiene que ver con que Abel ofreció animales y con que Caín ofreció plantas, vegetales. No tiene que ver con eso. La diferencia no es el tipo de ofrenda. La respuesta no está en la ofrenda. Vayamos a Génesis 4, ahí donde estábamos. Génesis 4 nos da la respuesta. Y Abel trajo también de los primogénitos, Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿A quién Dios miró con agrado? A Abel. Esa fue la diferencia, la persona que está detrás de la ofrenda. La ofrenda es evidencia de algo más profundo e importante, el corazón. Y esa fue la diferencia entre Abel y Caín. Fue el corazón con el cual se acercaron a Dios. Vayamos a 1 de Samuel 16:7. Cuando Samuel tiene que ungir al nuevo rey de Israel, va a la casa de Isaí y ve a sus hijos y dice: ay, este es grande, este es fuerte, este es hermoso, este debiera ser el rey. Pero Dios dice a Samuel en el capítulo 16, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esa fue la diferencia. Para nosotros vemos a Abel entregando animales y a Caín entregando verduras. ¿Pero qué ve Dios? ¿Ve el animal y la verdura? No. Ve el corazón que está detrás de esa ofrenda. Eso fue lo que miró el Señor. Y ahora, ¿qué debe tener el corazón? ¿Qué había en Abel para que pudiera caer en gracia delante del Señor? Yo por lo menos en la Biblia veo dos cosas. La primera está en el Salmo 51:7.
El Salmo 51:7 dice lo siguiente: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más limpio que la nieve. Con un corazón limpio. Eso es lo primero que creo que tenía Abel. Un corazón limpio. Una actitud correcta. Se acercó de buena forma delante de su Señor. ¿El Señor a quién acepta? ¿Quién podrá subir al santo monte del Señor? El limpio de manos. ¿Por qué miró con agrado a Abel? Porque tenía un corazón limpio. Y Hebreos nos va a dar la segunda cosa. Hebreos 11:6 decía que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué había en Abel? Había una fe y había una actitud correcta. Fue en santidad a ofrecer a Dios su sacrificio. La ofrenda que da Abel es fruto de lo que hay en su corazón. Y en Abel había fe. Por eso Hebreos 11 dice que por la fe Abel ofreció. Entonces, esa fue la diferencia. Un hombre que ofreció su ofrenda por fe y un hombre que no la hizo de forma correcta. Ahora, debemos preguntarnos, ¿y cuál es la fe que había en Abel? ¿Qué es lo que él creía? ¿Qué es lo que él tenía por seguridad? Porque recordemos que la fe era seguridad, era certeza. Entonces, ¿qué había en Abel? Bueno, primero, se presenta ante Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que creó todo. Y hay que pensar lo siguiente: ¿por qué Abel se estaba presentando ante Dios? Yo creo que tiene que ver con que cree lo que dice Hebreos 11:3, que dice que el Señor es el creador de todo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la primera certeza que tenía Abel. Hay un Dios, y a ese Dios se le debe dar todo tributo, toda ofrenda. Y como Él es Dios, ¿qué hizo Abel? Trae su ofrenda al Señor. ¿Y qué trajo? Lo mejor. Génesis 4:4 dice que trajo de lo mejor del ganado, lo más gordito, lo más bonito. Eso trajo al Señor. Entonces, ¿cuál es la primera certeza? Se va a presentar delante del Señor. La segunda certeza, va a aceptar esa ofrenda, la va a recibir. Y el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y este versículo me llamó la atención por lo siguiente. Recordemos que Abel es hijo de Adán. Adán fue echado del huerto del Edén. Es decir, Abel nace fuera del huerto. Abel nace en una situación en donde siembran, ¿y qué les produce la tierra? Espinos y abrojos. En donde su madre da a luz, pero da a luz con dolores de parto. Abel nace en un mundo caído. Abel sabe que lo que él merece probablemente es la muerte. Abel sabe que él está entregando lo mejor que tiene, pero sabe que lo mejor que tiene no es comparable al Señor. Pero ¿cómo va Abel? Va al Señor confiado en que él va a recibir pensemos que eran ovejas. Abel va al Señor confiado en que le va a recibir el sacrificio porque la oveja era bonita. Abel va confiado por lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Y mientras leía este pasaje, en mi mente resonaba Lamentaciones 3, del 22 al 23. Lamentaciones 3 dice lo siguiente. Lamentaciones 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Yo creo que si hay alguien que comprendió este versículo fue Abel. Porque Abel sabía que ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Que el día que comieres de este fruto ciertamente morirás. Pero aquí tenemos a Abel acercándose al Señor. ¿Y cuál es su certeza? Que al corazón contrito y humillado el Señor no va a despreciar. Y se acerca confiando en esta verdad, que él no había sido consumido por la pura misericordia del Señor, porque nunca cayó su misericordia. El hombre cayó, ya no estaba en el huerto, pero la misericordia del Señor no iba a caer, sino que nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y hay que entender entonces que la recompensa de esta forma de acercarse a Dios, creyendo
que si vamos con un corazón contrito y humillado, el Señor nos va a aceptar, eso, la recompensa va a ser lo que le pasó a Abel. Fue considerado justo. Abel era justo. Romanos dice que no hay ni uno justo, ni siquiera uno. Pero ¿por qué el Señor le llama justo? Porque acudió ante su Señor con un corazón contrito y humillado, entregando lo mejor que tenía, porque sabía que la ofrenda era para el Señor. Y aquí viene una aplicación personal para nosotros. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? Teniendo en cuenta de quién es Él. Si nos damos cuenta de quién es Dios, entonces le vamos a presentar lo mejor que tenemos. Y vamos a ir con una actitud correcta, porque estamos frente al Dios Todopoderoso. Y mientras pensaba en esto, meditaba en mi tiempo de oración. Cuando oramos, ¿nos damos cuenta de a quién estamos orando? ¿Vamos dedicando el tiempo o oramos como cuando oramos por los alimentos? Señor, gracias por la comida y listo, como que pasó. O no sé si han visto, por lo menos a mí me tocó ver algo que no me gusta, que es cuando dan los alimentos y empiezan por este pan, por este. Es dar gracias por los alimentos. Es reconocer que el Señor proveyó, en este caso, por ejemplo, a los chicos, es dar gracias porque el Señor proveyó para sus padres, para que ustedes tengan un plato de comer. No es un momento de desorden, es un momento de mirar mi corazón, decir, yo no soy digno, Señor, de este plato que tengo acá delante, y gracias porque eres misericordioso. Es dedicar un tiempo, es acercarse en humildad, llevando lo mejor. También muchas veces cuando oramos parece que el Señor fuera nuestro esclavo. Señor, te pido por esto, Señor, quiero que hagas esto, Señor, aquí y allá. No es así. Abel no se acerca así a su Señor. Él reconoce que el Dios que está en los altos, en lo más sublime, entrega lo mejor que tiene, va con un corazón correcto, y esa es la manifestación de la fe de Abel, lo que está entregándole al Señor. Si queremos saber cómo es nuestro corazón para con el Señor, si tenemos una fe como la de Abel, pensemos, ¿cómo son nuestros tiempos de oración? Nos estamos presentando al Señor de manera santa, limpia, con un corazón contrito y humillado, no dejando las migajas del tiempo, sino apartando un tiempo en el día para hablar con Él. Bueno, creo que debemos reflexionar y creo que todos debiéramos mejorar en eso. Yo también, yo debo reconocer a quién me estoy acercando. Más adelante en Hebreos 11:6 va a decir que es necesario que el que se acerca crea que le hay. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me acerco al Señor, debo creer que estoy de verdad frente al Señor. Por eso cuando oramos, sabemos que vamos ante el trono de la gracia. ¿Y quién está en el trono? El Señor, Dios. Y finalmente, quiero solamente parar un momento en dos reflexiones finales. La recompensa de procurar presentarse a Dios aprobado, en donde Él se agrade, es eso, que Dios se agrade y que lo considere a bien. Ahora, hay una alerta, que muchas veces hacemos las cosas de forma que a la vista de los demás se ve bien, pero el Señor no mira eso. Tiene que ver, como decíamos, con el corazón. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muchas veces podemos ser, por ejemplo, los primeros en estar acá en la iglesia, podemos quizás decir, no, yo aparto 3 horas al día para orar, pero si eso no está acompañado con una buena disposición del corazón para el Señor, no sirve de nada. Por eso el Señor llegó un momento en donde dice a Israel, este pueblo se acerca a mí, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces la vida de Abel es un llamado a reflexionar, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy para con Dios? Y la segunda reflexión, tener un corazón acepto delante del Señor, realizar lo correcto, vivir la fe, no garantiza una vida feliz o prolongada, garantiza una vida cerca en los brazos del Señor. Abel no ofreció lo mejor, no tenía un corazón agradable, buscando algo material a cambio del Señor.
De hecho, si avanzamos un poquito más en los versículos, a Abel le costó la vida en manos de su hermano. Entonces, tener un corazón agradable delante del Señor no garantiza nada en lo material, no garantiza nada en el aspecto económico. ¿Pero qué garantiza? Una vida cerca del Señor. Vivir la fe correcta en Dios permite estar cerca de Él, ver su rostro en los momentos difíciles y contemplarle va a ser muchísimo mejor que todo. Hay un personaje en la Biblia que me impacta porque aparece poco de él, pero es llamativo que en Hechos 7:56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo que me impacta de ese versículo es que lo está diciendo Esteban mientras está siendo apedreado. ¿Y por qué me llama la atención? Porque Esteban vivió la fe. Esteban vivió como es correcto, con un corazón limpio delante del Señor, se dedicó a predicar lo que era la palabra del Señor y por eso le apedrearon. Entonces, tener un corazón recto delante del Señor no asegura nada en lo económico, nada en lo material. ¿Pero qué asegura? Lo que le pasó a Esteban, en los momentos difíciles, en los momentos buenos. ¿Qué pasó con Esteban? Bueno, vio al Señor. Como dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban procuró ser agradable a Dios, procuró ser acepto delante de su Señor, al igual que Abel. Y los dos murieron, uno a manos de su hermano, otro a manos de los judíos. Entonces, ¿cuál es el beneficio de tener un corazón limpio, un corazón aceptable delante del Señor? Estar cerca de nuestro Dios. Ahora, llegará un momento en donde todos nos vamos a acercar al Señor, querámoslo o no lo queramos. La pregunta es, ¿seremos aceptos delante del Señor? ¿Vamos a poder ir con un corazón limpio? La ofrenda ya se entregó, la ofrenda fue Cristo. Ahora viene la pregunta, cuando yo me presente delante del Señor, ¿voy a ser aceptable o no? Dios ya se encargó de la ofrenda. ¿Qué falta? Un corazón agradable delante de Dios. Vamos al siguiente hombre. Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hebreos 11:5 y 6. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí está la historia de Enoc. De Enoc se sabe muy poquito. Ahora, ¿qué nos dice el pasaje? Que Enoc no murió. Enoc fue traspuesto porque se lo llevó Dios. En la Biblia hay solo dos personas que no vieron la muerte: Elías y Enoc. Entonces Enoc no murió, Enoc fue traspuesto. Ahora, dice que antes de ser traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. El pasaje dice que si Enoc agradó a Dios, entonces Enoc tenía fe, porque sin fe no se puede agradar a Dios. El pasaje que leímos nos dice que Enoc creía que Dios estaba ahí. Si pusieron atención en el versículo 6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, Enoc tenía seguro que podía hallar a Dios. Y no solamente eso, creía que había recompensa o galardón en buscar a Dios. El versículo 6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que le va a hallar, que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan, que hay recompensa o premio en buscar a Dios. Ahora, de Enoc, como dije, se sabe poco de él. Hay una referencia en Judas 14:15, donde dice que Enoc sabía que venía juicio y que, bueno, eso con toda probabilidad le animó a vivir en santidad. Pero fuera de eso no se sabe mucho con certeza. Entonces, para entender qué pasó con Enoc, por qué está acá en el libro de los que se llaman los héroes de la fe, ¿dónde tenemos que ir? A Génesis. Vamos de nuevo a Génesis 5. Génesis 5, el versículo 18 dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y ahí saltamos al versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén.
Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, ¿qué hizo Enoc? Enoc caminó con Dios, por eso está en los héroes de la fe. Ahora, ¿qué es caminar con Dios? Caminar con Dios significa ir por la misma vereda con Dios. Por ejemplo, si yo voy caminando con mi esposa, usted va a saber que yo voy caminando con mi esposa porque vamos a ir de la mano, hablando juntos al mismo ritmo, en la misma dirección y vamos a llegar al mismo lugar, porque voy caminando con ella. Entonces, ¿qué hizo Enoc? Enoc iba por la misma vereda de Dios, estar lo más cercano a Dios posible. Ahora, ¿qué significa en lo práctico? En lo práctico, ¿qué significa caminar con Dios? Salmo 145, 18, dice lo siguiente. Cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, ¿qué hizo Enoc? Enoc invocaba al Señor. ¿Qué más hizo Enoc? El Salmo 24, del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. ¿Qué tenía que hacer Enoc para estar con Dios? Tener, como dice aquí, manos limpias, el limpio de manos y puro de corazón. Entonces, en lo práctico, si le preguntamos a Enoc, ¿qué es caminar con Dios? Ya llevamos dos cosas: invocar el nombre de su Señor, vivir en santidad, y falta una tercera cosa: estar atento a la palabra del Señor. Por ejemplo, el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir? Atesorar las palabras del Señor para vivir en santidad, para que así yo pueda vivir lo más cerca de Dios. Entonces, ¿qué hizo Enoc? Caminó con Dios, invocó el santo nombre del Señor, vivió en santidad, estuvo atento a las palabras del Señor. Y ahí viene la pregunta, ¿qué debemos hacer entonces nosotros para caminar con Dios? Primero, invocar su santo nombre. ¿Qué es lo que hacemos cuando oramos? Vivir en santidad y estar atentos a su palabra. Entonces, caminar con Dios implica dos cosas: vidas santas y buscar a Dios. ¿Y en dónde está la fe en esto? En lo que decía Hebreos 11, 6, que el que busca a Dios debe creer que le hay. Enoc vivía con la certeza de que ahí estaba Dios, de que Dios estaba con él. Y esa fe y esa certeza de que Dios estaba cada día con él lo llevaba a vivir vidas santas. Y si Dios está ahí, lo llama a buscarlo constantemente. Entonces esa fue la vida de Enoc. Me encantó la frase que dijo Samuel Pérez Millos: la fe hace visible al invisible. Para Enoc era como si Dios estuviera ahí. ¿Por qué? Porque esa era su certeza. Su certeza, su seguridad era que Dios es real y que estaba ahí en cada momento. Y esa certeza, esa seguridad radica en dos cosas: una vida de santidad y una vida buscándole, porque Él puede ser hallado. Y eso va a repercutir inevitablemente en preguntas para nosotros. ¿Vivimos en santidad y buscamos a Dios? Si la respuesta es no, es porque estamos fallando en lo anterior. Muchas veces nos fascinamos, nos mentimos diciendo, pero Dios no está en esta parte de mi vida. Queremos quitar al Señor de ciertos momentos. Enoc no hizo eso. Enoc reconocía que en cada momento de su vida, en cada día, Dios estaba ahí, y eso lo animó a vivir en santidad, lo animó a vivir buscando a Dios. Si nosotros no vivimos en santidad, es porque no tenemos la seguridad ni la certeza de que Dios está con nosotros todos los días. ¿Porque pecaríamos si tuviéramos a Dios al lado de nuestro? La verdad es que no. Nos daría vergüenza. Cuando Adán pecó y vio a Dios, ¿qué hizo? Huyó, se avergonzó. Eso haríamos nosotros. Pero muchas veces pecamos y pecamos y pecamos y pecamos. ¿Pero por qué? Por falta de fe, por falta de seguridad, por no tener la certeza de que Dios está todos los días ahí. Y Cristo lo dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Cristo está conmigo, si Dios está ahí, ¿qué debo hacer yo? Vivir en santidad y buscarle. ¿Por qué? Porque puede ser hallado. De hecho, el pasaje dice buscarle mientras pueda ser hallado. Entonces, ¿a qué me debiera animar a mí? A buscarle. ¿Y cómo puedo buscarle? Primero, con la iglesia. Debo asistir a la iglesia. Si yo de verdad deseo encontrar a Dios, debo venir.
El Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y todos los días de mi vida, como dice el pastor Víctor, son todos los días de mi vida. Ahora nosotros tenemos por lo menos 2 ocasiones en las que podemos estar en la casa del Señor. El miércoles, vía Zoom, pero podemos reunirnos con los hermanos, que es la iglesia de Dios, y el domingo, en la escuela dominical y en el culto. Pero muchas veces andamos corriendo para llegar a estas instancias. Muchas veces no nos conectamos a la reunión de oración teniendo tiempo. Un hermano en la otra iglesia nos decía, la reunión de oración parece reunión de evasión, porque todos evadimos esa reunión. Pero es una reunión, y si yo quiero buscar a Dios, si quiero encontrar a Dios, debo venir a la iglesia. 1 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, estas cosas os escribo para que si tardo en venir, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es baluarte de la verdad. Ahí está, que dice que es columna y baluarte de la verdad. Por eso debo venir a la iglesia, porque es la columna y el baluarte del Señor, desde el cual arroja verdad al mundo. Entonces, debo buscar al Señor, y para buscarle primero, tiempo en la iglesia. Debo priorizar el tiempo acá. Muchas veces priorizamos otras cosas por la iglesia. Y yo sé que estamos todos llenos de actividades, llenos de cosas, pero hay que guardar el tiempo. Hay que guardar esos momentos, porque son del Señor. Después, la Biblia, el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué dice eso? ¿Con qué el joven va a poder limpiar aquellas cosas que no debieran estar ahí en su vida? Con la Biblia. ¿Y a quién se va a acercar el Señor? Al limpio de manos, al puro de corazón. Entonces la Biblia me ayuda, porque cada día que yo la leo, cada día que la estudio, me ayuda a quitar aquello que a Dios no le agrada y me hace más cercano a Él. Y la oración, debo dedicar tiempo a lo que es la oración. El Salmo 145, en el versículo 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Pero a quiénes? A todos los que le invocan de veras. Si queremos seguir el ejemplo de Enoc, debemos en la vida práctica vivir 4 cosas. Primero, una vida en santidad. Pedro lo dice, sed santos porque yo soy santo. Y una vida buscando a Dios. ¿Y cómo lo busco? 3 cosas prácticas, y la Biblia no tiene misterio. Me acuerdo que había un hermano que nos decía, la voluntad del Señor ya requiere esfuerzo para cumplirla, no va a estar escondida. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Para con el creyente que le busque. ¿Y cómo le va a buscar? En la iglesia, con la Biblia, con la oración. Solo esas 3 cosas. La recompensa de caminar con Dios es contemplar a Dios. ¿Sabe qué es lo hermoso? Enoc caminó primero con Dios aquí en la tierra y después Dios se lo llevó. Nosotros tenemos por cierto y seguro que va a haber un momento en donde Dios va a venir por su iglesia y le vamos a ver cara a cara. Pero debemos comprender que en esta vida ya podemos caminar con Dios. No necesitamos esperar al cielo para poder caminar de la mano con Dios. En esta tierra, leer la Biblia, orar, venir a la iglesia es la antesala del cielo. Hermanos, si no nos gusta leer la Biblia, si no nos gusta orar, si no nos gusta venir a la iglesia, entonces no nos va a gustar el cielo. Y es fuerte lo que estoy diciendo, pero es verdad. Porque cuando voy a la palabra del Señor, ¿a qué me expongo? A la palabra de Dios. Cuando oro, ¿a la presencia de quién me expongo? A la presencia de Dios. Cuando vengo a la iglesia, ¿ante quién me vengo a exponer? ¿Ante el pastor? ¿Ante los diáconos? No, ante el Señor. Y espero que el Señor me hable por su palabra, y espero orar por los hermanos, y espero que haya alguna palabra de algún hermano que aliente mi vida, me anime a seguir, pero que sea inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si no me gustan esas 3 cosas del cielo, no me va a gustar. Porque en el cielo todo va a girar en torno a Dios. Es una vida en comunión perfecta con el Señor, porque le veremos cara a cara, tal como Él es, y seremos transformados, y no habrá nada que impida estar con Dios. Entonces, si yo quiero caminar con Dios, 3 cosas: leer la Biblia, orar, venir a la iglesia. Enoc caminó tan cerca de Dios en la tierra que Dios
se lo llevó para que pudiera estar más cerca de él. El hermano Julito lo explicó muy bien la semana pasada, dijo, es como que si Enoc estuviera todos los días caminando con Dios, todos los días, y llegó el momento en donde el Señor le dice, ¿sabes qué, Enoc? Estás más cerca de mi casa que de la tuya. Ven a vivir conmigo. Y Enoc se fue y desapareció y lo traspuso Dios y nadie más lo vio porque Dios lo traspuso. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Anhelar la venida del Señor, esperar que Él venga por su pueblo, pero mientras tanto caminar con Dios. Y lo impactante es que Hebreos 11:5 va a decir que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabe qué? Sería hermoso que cuando el Señor venga por nosotros, ya sea que nos lleve porque morimos o nos lleve porque vino por su iglesia, sería hermoso que el Señor dijera que nosotros tuvimos testimonio de haber agradado a Dios. Lo impactante es que este testimonio de haber agradado a Dios lo generó Enoc en la tierra. Y lo más impactante todavía es que Enoc no pudo contar, por ejemplo, que a él lo traspuso Dios, porque ya no estaba. Entonces, alguien debe haberlo visto. A Enoc lo traspusieron. ¿Y por qué lo traspusieron? Porque caminó con Dios, dio testimonio práctico en su vida diaria de que él estaba cercano al Señor. Y ahí debiéramos de nuevo preguntarnos, ¿estamos dando este testimonio de caminar cerca al Señor día a día? Nuestros vecinos, nuestros compañeros de colegio, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, todos los que nos rodean, debieran poder reconocer que nosotros caminamos con Dios. Porque así fue con Enoc. Enoc dio testimonio. La gracia de un testimonio es que se puede observar o que puede ser escuchado por los demás. Nuestra vida debe ser un testimonio de agradar al Señor. De nuevo la pregunta, ¿queremos caminar con Dios? Si la respuesta es sí, entonces caminemos con Dios. Vengamos a la iglesia, leamos nuestras Biblias, pasemos tiempo en oración y vivamos en santidad. No hay más misterio, es solamente eso. Eso es caminar con Dios, buscarle de corazón. Y esa fue la certeza de Enoc. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Enoc tenía fe? Claro que sí. ¿Agradó a Dios? Por supuesto. ¿Y cómo lo hizo? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así, acercó todos los días creyendo que le iba a encontrar y que el Señor iba a recompensar esa búsqueda. Y vamos al último personaje, Noé. De Noé es el que más conocemos usualmente. Sabemos que construyó el arca, que se metieron muchos animalitos dentro del arca. Entonces, sabemos la historia de Noé. Pero ¿qué dice la Biblia? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El contexto de Noé es horrible, es lo peor que pudiéramos imaginar. Bueno, como estamos hoy día, la verdad. Si pensamos que nuestra sociedad está depravada, pervertida, que a lo bueno llaman malo, que a lo malo llaman bueno, que lo LGTBIQ+, y todo eso está como en boom, y que hoy día uno no podemos decir nada porque está esta cultura de censura. Si pensamos que es un tiempo difícil, bueno, Noé también lo tuvo difícil. De hecho, en Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El corazón de ellos iba al mal, deseaban el mal, buscaban el mal. Si había un pensamiento era maligno, si iban a hacer algo estaba guiado por la maldad. Entonces, ese era el contexto de Noé. ¿Y cómo era Noé? Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Caminó con Dios igual que Enoc. Enoc era el bisabuelo de Noé. Ahora, ¿qué es lo hermoso de esta pura parte que ya hemos visto? Que no hay excusa para no caminar con Dios. Noé, en un mundo depravado y perverso, caminó con Dios. Nosotros en este mundo depravado y perverso debemos caminar con Dios. No hay excusa para no caminar con Dios. Pensemos en Daniel 3, del 14 al 19.
donde está la historia de Azarías, Misael y Zacarías, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué pasó con ellos? El rey Nabucodonosor les ordenó que se postraran delante de su estatua, que le adoraran, que le honraran. ¿Y qué dijeron? No es necesario que hablemos de esto. Y sabe el rey que el Señor puede salvarnos. Y si el Señor no nos salve, bueno, tampoco te vamos a honrar, no te vamos a adorar. Eso es lo que tenemos que hacer en este mundo. Todo el mundo va para allá. ¿Nosotros qué hacemos? Vayan para allá, po. Nosotros vamos para acá. Estamos con Dios, caminamos con Él. Entonces, ahí está la primera lección que nos deja Noé. Pero vamos a ir más adelante. Génesis 6:8. Otra lección importante. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es hermoso, porque en un momento en donde la depravación era máxima, abundó la gracia. Me encanta cómo lo explica Nehemías. Dice que cuando dice gracia sobre gracia, decía, si este vaso está llenito de agua, ¿qué pasó? Cayó aún más agua. Cuando menos se esperaba, la gracia del Señor se dio para con Noé. Y eso también es una esperanza para con nosotros, porque estamos en un mundo depravado y perverso. Pero aún así tenemos la esperanza de que la gracia de Jehová se puede manifestar para con el inconverso. Entonces, vamos ahora sí a lo que nos decía en Hebreos. Sabemos que Noé creyó en lo que no conocía. No existían los diluvios. No llovía. La Biblia dice que subía una bruma y esa bruma era lo que regaba las plantas. Entonces no había lluvia. Pero ¿qué pasó? Dios le dice, va a llover. Y va a llover grande. Viene un diluvio, viene juicio. ¿Y qué hizo Noé? Noé creyó a Dios. Noé con temor preparó el arca. Ahora viene la pregunta. ¿El temor fue hacia la lluvia que venía o fue hacia Dios? Hacia Dios. ¿A quién debiera ser nuestro temor? Hacia el Señor. Entonces, Hebreos 11:7, por la fe Noé fue advertido de cosas que aún no había visto. ¿Y qué hizo él? Temió a Dios. ¿Y qué hizo él? Ese temor se manifestó en una obra práctica. Preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y por esa fe fue hecho heredero de justicia. Entonces, ¿qué va a hacer Noé? Cuando leemos la historia de Noé entendemos que primero Noé cree a Dios de que viene algo, que viene juicio y que va a ser terrible. Noé con temor de Dios prepara el arca, alrededor de 120 años. Ahora, ¿qué hace durante esos 120 años? Segunda de Pedro 2:15 nos dice que Noé es pregonero de justicia. Pregonar es anunciar. Entonces, durante los 120 años donde Noé construyó el arca, Noé anunció el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de justicia. Hay un Dios justo que va a hacer justicia y va a raer toda la maldad de la tierra. ¿Y qué más hizo Noé? Noé fue heredero de justicia. ¿Qué quiere decir que fue heredero de justicia? Recibió la justicia que viene por la fe. Dios lo halló justo a causa de la fe. Antes de pasar a la aplicación personal, porque aquí ya vamos más corto de tiempo, la historia de Noé tiene que ver con certeza, tiene que ver con fe. Primero, le creyó a Dios, creyó que venía ese juicio. Lo llevó a una vida práctica, construyó el arca, pero no solo construyó el arca, también le anunció al resto que venía justicia y juicio. Es decir, de verdad le creyó, porque podríamos decir que se puso a hacer el arca y venía quizás un vecino a decirle, ¿qué estáis haciendo? No, un proyecto personal. No, fue pregonero de justicia, le decía, es que sabes que viene justicia, viene juicio, viene el Señor, Dios justo va a derramar su justicia. Esperó el tiempo, cayó la lluvia y se salvó. Él y su familia. Esa es la historia de Noé. ¿Qué podemos sacar nosotros de eso? Ya entendemos dónde está la fe de Noé. Sabemos que cree a Dios. Ahora, ¿qué aplicación podemos sacar? Primero, aplicación personal para los que ya somos salvos. Vayamos a 2 Corintios 5:20. Aquí el apóstol Pablo hablando a creyentes. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros,
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué una aplicación personal para los salvos? Porque si somos salvos, si somos creyentes, sabemos que va a venir un día en donde va a venir Dios y va a ejercer juicio. Y en ese juicio va a haber algunos que van a ser lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, sabemos que viene juicio. Al igual que Noé, Noé sabía que venía juicio. ¿Qué hizo Noé? Fue pregonero de justicia. ¿Qué debemos ser nosotros? Pregoneros de justicia. Por eso el apóstol Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Si nosotros de verdad tenemos la certeza de que Dios va a venir a ejercer justicia y juicio, el mensaje que debiéramos buscar proclamar es este. Si nosotros con certeza creemos que Dios va a venir a ejercer justicia y juicio, el único mensaje digno de ser proclamado es este, reconciliados con Dios. ¿Qué hizo Noé 120 años? Fue pregonero de justicia. Arrepéntanse, viene juicio, viene un Dios justo. Ahora, ¿qué pasa con el que no es salvo? Y aquí, si hay alguien acá o alguien que escuche que no es creyente, así como Noé fue avisado de que venía juicio, el Señor ha avisado que viene juicio a todos los hombres. Va a llegar un momento, dicen, donde nos presentaremos delante del Señor, porque escrito está que el hombre viva, muera y se presente delante del Señor. Y cuando nos presentemos delante del Señor, algunos van a pasar a vivir la eternidad con Él y otros serán apartados. Entonces, ¿qué debo hacer? Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Creer en esa verdad. Creer en que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores para que pudiéramos ser hechos justos. De nuevo, ¿qué otra aplicación podemos sacar? Para los salvos, Noé creyó en la palabra de Dios y vivió según esa fe. Vivió haciendo el arca, pasó 120 años haciendo el arca y dedicó su vida, esos 120 años, a hacer el arca y anunciar que viene justicia, que viene juicio. Mientras estemos acá en la tierra, mientras aguardamos la venida del Señor, si esa es nuestra certeza, si esa es nuestra esperanza, entonces debiéramos vivir como dice Filipenses 2, del 12 en adelante. ¿Cómo debiéramos vivir? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Somos salvos? Sí. ¿Qué le está diciendo? Trabajen en esa salvación, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si sé que el Señor va a venir un día por mí y lo tengo por ciertísimo, ¿qué debo hacer yo? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Si yo, así como Noé, tengo por cierto que viene juicio, que viene justicia, que va a venir un momento en donde el Señor va a venir a este mundo y va a condenar al que no es salvo, entonces yo debo vivir así, como dice acá, resplandeciendo como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Y última aplicación personal. Noé construyó el arca y Noé se metió adentro de esa arca y veía que caía la lluvia y se mantuvo adentro del arca y esperó ahí. Y si uno se fija en cómo se construyó el arca no tiene remo. Es decir, Noé no podía hacer nada. Se tiró ahí al arca, como decimos, a la vida. Por fe entró a ese arca y esperó que el Señor le sostuviese. Esperó que el arca lo mantuviera a salvo. Noé esperó y trabajó esperando lo que Dios había prometido. ¿Qué cosa? Que venía juicio. Pero también estaba esperando que el arca le pudiese salvar. Noé estaba esperando que el arca lo rescatara de ese juicio. Y esa también es nuestra confianza, esa también es nuestra certeza. ¿Qué confiamos nosotros? Que el Señor va a venir por sus hijos y que vamos a poder vivir eternamente por Él. ¿Cuál es nuestra certeza? Primero, que ya somos salvos. Cristo ya murió por nuestros pecados, ya somos rescatados de la ira venidera. Pero ¿y qué más esperamos? ¿Qué estamos aguardando? Noé estaba aguardando juicio. Nosotros, la iglesia, ¿qué aguardamos?
la venida de Cristo. Noé trabajó mientras aguardaba la venida del diluvio. Nosotros debemos trabajar mientras aguardamos la venida de Cristo. Debiéramos vivir confiando en la esperanza que está ahí en Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, si ven, Señor Jesús. Cuando vemos la vida de estos hombres, en este caso, Abel, Enoc, Noé, notamos hombres que vivieron la fe, que le creyeron a Dios. Así debemos vivir nosotros, vivir la fe, creerle a Dios y sobre todo tener esta esperanza, como dice, ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. Oremos para finalizar. Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias por la vida de estos tres hombres, por Abel, Enoc y Noé. Gracias, Señor, porque ellos llevaron vida de fe, llevaron vidas cercanas a usted, tuvieron por cierto aquello que usted les había prometido, tuvieron la certeza de que lo que usted decía era verdad y vivieron en base a esa certeza. Ayúdenos, Señor, también a que nosotros podamos vivir en base a las certezas que están en la Biblia. Ayúdenos a creer a su palabra, ayúdenos a vivir en santidad, ayúdenos a buscarle, ayúdenos a caminar cerca suyo, ayúdenos, Señor, a asirnos a la esperanza de que usted vendrá por su pueblo. Gracias, Padre, por su palabra. Rogamos que usted pueda orar a través de ella a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.